106.5. Bien, señores, son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Buenos días en este miércoles 31 de julio, año 2019. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Hay una buena noticia para los que buscan crédito, una buena noticia del Banco Central en el día de ayer, aunque esa buena noticia para la mayoría, porque la mayoría es la que busca préstamos, para los que tienen sus ahorros colocados a plazo, no es tan buena porque una cosa conlleva a la otra. Si está más barato el dinero para coger prestado, también se paga menos a las personas que tienen certificado. Pero la economía se alimenta sobre todo de la gente que busca crédito y hace inversiones. Entonces, bueno, hay dos medidas de control monetario que más o menos se ha manejado con mucho equilibrio en la economía dominicana. Una es la vía monetaria, que mantiene unos ciertos controles a través del costo del dólar, y la otra es el costo del dinero, el costo de los préstamos. Entonces, nos hemos ido por el abaratamiento del dinero para que haya mayor nivel de inversión. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Por ejemplo, lo que se llaman la tasa overnight, es decir, la tasa la tasa por los depósitos remunerados, pues ha bajado de 3.50 que se pagaba por ella a 3.25%. Pero asimismo, lo que se llama la facilidad permanente de expansión, que serían el costo del dinero que usted compra, el costo del dinero que usted busca prestado, rebaja de 6.50% a 6.25% anual. Eso cuando se anualiza un 6.25%, estamos hablando de que es un costo sumamente bajo. Entonces, esa es la información. En su reunión de política monetaria de julio 2019, el Banco Central redujo por segundo mes consecutivo su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 5 puntos por ciento a 4.75 anual. Entonces, de acuerdo al esquema de gestión de liquidez del Banco Central, la tasa de depósito remunerado overnight disminuye de 3.50 a 3.25 anual, y la tasa de facilidad permanente de expansión se reduce 6.50 a 6.25. Ellos explican que los basamentos de esta decisión, que la inflación mensual de junio fue de menos 0.18%,
por lo que la inflación acumulada en el primer semestre del año disminuyó de 1.17%. Por otro lado, la inflación interanual, es decir, de junio 2018 a junio 2019, se ubicó en 0.92%, manteniéndose por octavo mes consecutivo por debajo del límite inferior del rango meta. Asimismo, la inflación subyacente, que refleja las condiciones monetarias, se redujo 1.95 en junio, mientras que se observó una revisión a la baja en las expectativas de inflación de los analistas económicos para todo el horizonte de la política monetaria. Las distintas mediciones estarían indicando la ausencia de presiones inflacionarias. El sistema de pronóstico del Banco Central señala que la inflación se mantendría por debajo del límite inferior al cargo meta de 4%. Entonces, el entorno internacional persiste en distintos factores de incertidumbre asociados a riesgos geopolíticos, disputas comerciales entre las economías de mayor tamaño. En ese contexto, la actividad económica mundial se desaceleró y el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja las proyecciones de crecimiento global de 3.2% en 2019 y 3.5% en 2020, mientras que aquí van a pasar a explicar otros factores. El desempeño de países desarrollados continúa liderado por Estados Unidos, aunque existen indicios de que la economía disminuya al registrar un crecimiento interanual de 2.3% en el segundo trimestre del año. Bueno, entonces, señores, ayer se dio a conocer la información sobre el costo o más bien el presupuesto para el año electoral. Presupuesto para el año electoral, que es un presupuesto de unos 16.540 millones. Ese presupuesto es más grande que casi todos los presupuestos. Bueno, supera hasta, supera en gran medida, supera casi a más de 15 instituciones. Aquí hay un informe, una comparación que hace el Diario Libre con relación a este presupuesto. Y entonces dice que los 16.540 millones aprobados como presupuesto por la Junta Central Electoral para las elecciones del 2020 superan el de 15 ministerios, no juntos, pero que está por encima del que tienen asignado esos ministerios. El monto también casi cuadruplica el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, que tiene en el presupuesto de este año 4.378 millones. Supera el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el que hay un presupuesto sobre los 14.000 millones. Los ministerios que tienen menos presupuesto que el proceso comercial del año que viene son Agricultura, y así por el estilo. Pero bueno, el caso es que entre estos 16.500 millones está el costo de las elecciones para los municipios y distritos municipales, que son las elecciones que en una modificación constitucional que probablemente se lleve a cabo en la primera legislatura, que se inicia al inicio de la legislatura de agosto, estos comicios están contemplados ahí. Estamos hablando de una estimación de unos 6.000 millones, es lo que se ha hablado, 5.000 millones y tanto para estos comicios. Inmediatamente se ha hecho este planteamiento. El ministro de Haciendas, Donald Guerrero, ha dicho que
le parece un poco todavía prematuro el presupuesto y que una gran oportunidad de disminuir ese presupuesto pues es precisamente la de producir la unificación de las elecciones municipales con las elecciones presidenciales y congresuales. Eso prácticamente se ha convertido en un consenso. En estos momentos, los únicos que han presentado en el mundo político objeción a que esa reforma se lleve a cabo son los seguidores del doctor Leonel Fernández. Pero ya prácticamente el espectro político, incluyendo el PRM con sus hipocresías de tener un planteamiento, de buscar una cosa y entonces no tener la coherencia de que se aboga por eso, sino que queremos eso, pero en el plano público nosotros no queremos eso. No queremos eso. Es decir, estamos desesperados porque eso se produzca. Es imprescindible que eso se produzca, pero no, nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso. Bueno, esa reforma va a contar con el apoyo del PRM, aunque no voten todos los diputados del PRM, pero con buen apoyo de parte del PRM. Va a contar, porque ya uno de los líderes del PRM incluso la propuso y la ha favorecido públicamente. Ayer el ingeniero Miguel Vargas Maldonado se pronunció en favor de esa reforma. El primero que se pronunció en favor de esa reforma fue el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, es evidente que esto no tiene mayores inconvenientes y ahora cuando se da a conocer este presupuesto, pues esto no es otra cosa que un estímulo. Es como si la Junta Central Electoral, sin proponérselo, porque no creo que haya sido esta la intención, es como si la Junta estuviera abogando por la unificación de las elecciones, porque al dar a conocer este presupuesto, esta suma astronómica, indiscutiblemente que llama a tomar medidas para reducir ese costo. La democracia, desde luego, lo tiene. La democracia tiene un costo alto y es mejor pagarlo que sufrir las consecuencias de que eso no se pague, que hayan procesos transparentes, que hayan procesos participativos, que haya equidad, que haya una serie de cosas. Todo eso realmente tiene un alto costo. Entonces, ya veremos qué pasa. Yo estoy de acuerdo con el ministro Donald Guerrero todavía, pues esas estimaciones no se aterrizan y cuando este factor ya no esté de por medio, entonces veremos cuál es la situación. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Las elecciones municipales 3 meses antes de las elecciones presidenciales y congresuales, es decir, en febrero. Las elecciones municipales y de los distritos municipales. Después de esas elecciones, que son unas elecciones nacionales con el mismo costo de unas elecciones nacionales, entonces nos vamos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde estarán también las elecciones congresuales. Pero después, entonces, nos vamos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Son 3 elecciones que tenemos más o menos al mismo costo, ¿no? De
5.000 millones y algo, y ahí están los 16.000 y tanto que está planteando la Junta. Ellos están calculando para los procesos electorales sobre los 8.000 millones. La Junta tiene otros compromisos también que se cubren con su presupuesto. Entonces esto es un buen punto. Esto es un buen punto porque contribuye con el aterrizaje de este tema. Vamos a ver si aún así hay gente que insiste en la posibilidad de que nos mantengamos pues haciendo varias elecciones a un costo sumamente alto, y eso que estamos hablando solamente de la parte económica. Y la parte entonces que tiene que ver con las impugnaciones, con los reclamos que salen después de todas las elecciones, todo el tiempo que eso toma cuando hay que embarcarse de inmediato en la organización de las otras elecciones. Ese también es otro factor muy, muy importante. Ayer, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia dio a conocer la aplicación de un código ético que tiene la Suprema Corte de Justicia desde hace tiempo, porque ese código es producto de una resolución, la resolución 2006-2009 de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, en este código se establece un protocolo para las reuniones de el presidente y los miembros de la Suprema Corte de Justicia con las partes en un proceso. Entonces, este código prohíbe que hayan encuentros con las partes, a menos que esos encuentros no sean notificados y no tengan la participación de las dos partes. Se supone que a un proceso judicial el imputado o el acusado y el Ministerio Público llegan en igualdad de condiciones y se colocan en igualdad de condiciones ante ese tercero imparcial que es el juez. Si una de las partes ha tenido una canalización ante el juez, en este caso ante el juez supremo, pues es evidente que no se va a un proceso en igualdad de condiciones. Entonces, realmente estas medidas adoptadas desde hace tiempo por la Suprema Corte de Justicia, pero que aparentemente estaban engavetadas, yo creo que hay que apoyarla. Ojalá puedan implementarse plenamente y ojalá sean aplicables a todos los sectores, absolutamente a todos los sectores, porque sabemos que hay sectores que no tienen que ir a una reunión a la Suprema Corte de Justicia a ver al presidente o a ver a algún juez. Es más, hay sectores que hasta sus propios jueces tienen en la Suprema y en las altas cortes. Es decir, que no tienen que agotar el protocolo de una cita, la fijación de esa cita, si es que le van a dar la cita, para hacer sus gestiones. También, como es natural, en una sociedad pequeña como esta, donde más o menos la gente que hace
vida social la hace en los mismos lugares, pues se dan muchas coincidencias, muchos contactos que no son necesariamente contactos formales, pero es evidente que ahí hay esquemas que pueden tornarse desiguales. Pueden tornarse desiguales. Entonces, creo que el énfasis tiene que ser, señor presidente de la Suprema, el énfasis tiene que ser en que estos encuentros se hagan de la manera protocolar, es decir, como llama el protocolo, como llaman los reglamentos. Pero no realizarlos, yo creo que en el fondo, mi querido presidente, que yo estoy apoyando esas medidas, pero en el fondo terminan perjudicando más a la gente que no tiene oportunidades en otros escenarios. A los que no tienen oportunidad de hacer sus contactos en otros escenarios, es a los que les perjudica que en esa medida haya un cierre. Entonces, no es el cierre, es que estas cosas se hagan con regla. Incluso la disposición establece que no pueden haber conversaciones secretas, no hay conversaciones íntimas. Todas esas conversaciones tienen que quedar constancia de ellas, constancia clara de que aquí vino el señor Martínez Pozo, se reunió con nosotros en presencia de la otra parte y vino a esto y aquello. Pero es importante que el canal esté abierto. Es decir, no pregonemos con orgullo que eso está cerrado, porque nunca estará cerrado. Nunca estará cerrado. Y a veces esas cosas se colocan por encima de la realidad. Es decir, llegamos al extremo de colocarnos por encima de la realidad para después entonces tener que entendernos en función de la realidad cotidiana. Entonces, mi apoyo a que esas cosas se hagan como deben ser, pero yo no voy hoy a solamente aplaudir que se está anunciando que esto es así, porque yo sé en el país donde vivo. Y repito, hay sectores que no tienen que ir a la Suprema a reunirse con nadie porque ellos están en la Suprema. Ellos para eso se ocupan, que cuando se va a escoger un juez, tener presencia. Incluso buscarle el voto unánime. Buscarle votos de todos los políticos para que le coloquen a sus jueces ahí. Entonces ese no necesita ir allá. Es decir, a ese le beneficia totalmente que la regla sea rigurosa. Porque si la regla es rigurosa, el que no tiene canal para ir allá es la otra parte. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para que exista la regla, pero que la realidad no la obviemos, que estemos pendientes, de todas las cosas. Entonces, bueno, otro acontecimiento importante fue el de esa visita que hicieron en el día de ayer un grupo de altos empresarios al presidente Danilo Medina. Esta es la tercera visita, el tercer encuentro que esos empresarios obtienen con Danilo Medina. El primero de esos encuentros fue en la casa de Abraham Jasuris en Catcana.
ahí Danilo Medina no había tomado decisión sobre el planteamiento que estaba recibiendo de distintos sectores, incluyendo de la mayoría de esos que fueron a visitarle, de que se produjera una modificación constitucional y optara por un tercer periodo. Pero él no tenía una decisión con relación a ese tema y estaba ponderando una serie de factores. No obstante, ellos le habían expresado al presidente Danilo Medina apoyo en cualquier circunstancia. Después se produjo una segunda reunión que coincidió con situaciones de ataque que se producían al gobierno y una serie de cosas, y se produce esta segunda visita de este mismo grupo al presidente Danilo Medina. Ahora, ya despejado el panorama, Danilo Medina no buscará un tercer periodo, y el objeto de la modificación constitucional no sería ese, pues se ha producido esta reunión que es una ratificación de apoyo a Danilo Medina. El empresariado sabe muy bien lo que extrañará de la administración de Danilo Medina, que es un político, no un empresario, que es un hombre que escucha a todos los sectores, que se involucra en la solución de todo lo que entienda que fomenta la producción y los negocios en la República Dominicana, pero que ni por asomo, al adoptar decisiones se vincula a esos negocios. Eso es algo raro hoy en la política, muy raro en la política. Y eso lo hace merecedor de la admiración y del respeto de los empresarios de la República Dominicana. No importa a cuál nivel se encuentren, porque él ha tenido un tratamiento con todos de el nivel a que ha llegado la alianza público-privada en este gobierno. Eso no tiene precedente. Y eso solo lo da la confianza y lo da el comportamiento del líder que está al frente del país. Los empresarios a veces son muy recelosos de otros empresarios. Y por lo general, cuando hay empresarios que están en competencia, ellos prefieren a los políticos. Un empresario nunca preferiría a otro empresario, a menos que no sean socios, como su opción. Preferiría siempre a políticos. Y Danilo es un político muy claro de que los negocios son para los empresarios y la política para los políticos. Entonces, eso, pues, sin duda alguna, es un factor de altísima valoración en el empresariado, y con la mayoría de los que están allí he tenido la oportunidad de conversar sobre ese tema. Es más, ellos están allí todos a partir de la invitación que le formulara el presidente Danilo Medina para acompañarlo
a su viaje a China. Y el único comunicador, la única persona que estuvo en compañía de ese grupo empresarial, acompañando al presidente a China, fue este servidor. Con la mayoría he hablado sobre el tema de lo que entienden que es Danilo Medina y cómo le admiran y cómo le respetan, y que saben que es una cosa un poco extraña en el mundo político de hoy. Entonces, esa visita pues indica que ellos en gran medida estarían actuando más o menos en la onda por la que lo vean moverse. Y ustedes verán que será así. Aunque, desde luego, el empresariado pone sus huevos en distintas canastas. No la coloca todas en una canasta, pero esa es una visita de apoyo, esa es una visita de reconocimiento que en estos momentos tiene un valor extraordinario. Cambio y fuera.